Hola y bienvenidos de nuevo a Cats and Yarns. Hoy llegamos a la quinta y última parte de nuestro tutorial para tejer la vaca 3D en Granny Square. Ya casi la terminamos. En esta etapa vamos a darle los últimos detalles. Tejeremos la parte externa de las orejas y lo más importante, ensamblaremos todas las piezas para dar vida a nuestra vaca tejida. Si llegaste hasta aquí, felicidades, has avanzado muchísimo y si es la primera vez que ves este tutorial, te dejo en la descripción del video los enlaces a las partes anteriores para que no te pierdas ningún paso. Así que sin más preámbulos, preparemos todo y comencemos a tejer los últimos detalles. Con este color beige claro vamos a tejer la parte externa de las orejas y para comenzar debemos hacer un anillo mágico. Tomamos el extremo con la mano izquierda y con la otra enrollamos los dedos formando una X. Pasamos el ganchillo por debajo de la primera hebra, enganchamos la segunda y la traemos, giramos el ganchillo formando un arito, ajustamos con una lazada y sujetamos bien, retiramos los dedos y listo. Nuestro anillo está listo. Podemos ahora trabajar dentro de él. Para ello hacemos una cadena más. Para comenzar con la ronda 1, tejemos dentro del anillo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ven cómo queda? Ahora, ¿qué debemos hacer? Cinchar del extremo del anillo para ajustar todo lo que podamos. Y para cerrar esta ronda, debo de hacer un punto deslizado en el primer punto bajo que tejimos, en ese. Pico en él, engancho la hebra, la traigo y continúo pasándolo por debajo de la hebra que está en el ganchillo. Así terminamos con esta ronda. Para comenzar con la ronda número 2 debo de tejer 2 puntos bajos en cada punto, o sea, debo de tejer aumentos de puntos bajos. ¿Ven? Lo que me conviene, como siempre, es marcar con un marcador el primer punto bajo que tejí. Paso al segundo, pico en él y tejo mi punto bajo y en el mismo lugar tejo el segundo. Con esto así hago un aumento. Hago esta secuencia hasta llegar al final, así que adelantemos. Bueno, acá estamos. Llegamos al final. ¿Qué nos resta hacer? Nos resta retirar el marcador para cerrar la ronda, tejiendo y uniendo con ese primer punto a través de un punto deslizado. Entonces pico en él y tejo mi punto deslizado. ¿Cómo verifican que esté todo bien? Porque debo de tener un total de 12 puntos bajos. Para comenzar con la ronda número 3, voy a tejer 2 puntos bajos en el siguiente punto. Esperen que se me enganchó ahí. 1 y en el mismo punto 2, o sea, hice un aumento. Paso al siguiente. Acuérdense de marcar el primero para no entreverarse hasta que se acostumbren. Paso al siguiente y tejo un punto bajo solo. Esta secuencia la voy a repetir hasta el final. Paso al siguiente y tejo un aumento. Mi primer punto bajo, pico en el mismo y tejo el segundo.
paso al siguiente punto y tejo un punto bajo solo. No es difícil, ¿verdad? Es tejer lo mismo hasta el final, así que vamos a avanzar hasta ahí y nos vemos. Bueno, acá estamos. Repetí la secuencia hasta llegar al marcador, así que lo retiramos y para cerrar esta ronda debemos de tejer un punto deslizado para unir con ese primer punto que tejí. Debo de tener un total de 18 puntos bajos, así que como siempre les recomiendo cuenten. ¿Qué debemos hacer ahora? Para comenzar con la ronda número 4, debo de tejer un punto bajo en los siguientes 2 puntos. Uno en ese, paso al siguiente y tejo uno más. Y 2 puntos bajos en el siguiente punto, o sea, un aumento. 1, pico en el mismo y 2. Esta secuencia se va a repetir hasta el final. Paso al siguiente, tejo un punto bajo en el que sigue lo mismo y luego en el que sigue un aumento. Pico en este punto, tejo 1 y pico en el mismo y tejo 2. Fácil, ¿verdad? Eso es tejer y repetir esta secuencia hasta el final. Así que vamos a avanzar y nos vemos al final. Bueno, acá estamos. Llegué al final repitiendo la secuencia. Solo me resta retirar el marcador que me está marcando el primer punto y para cerrar debo de picar en él y tejer un punto deslizado. Como sé que hice todo bien, contamos y debo de tener un total de 24 puntos bajos. Ya podemos terminar, así que vamos a rematar. Cortamos el hilito dejando un buen sobrante y cinchamos. Ahora debemos de tejer la segunda parte externa de la oreja. Acá estamos. Tejimos 2 partes y lo que tenemos que hacer es colocarla con las partes internas como vemos acá, ¿sí? Centradas para prepararnos para luego cuando debamos coser. Bueno, terminación. ¿Cómo debemos de construir este granny? Empecemos por colocar el hocico en su lugar, que es bien centrado en la carita, para coserlo, ¿sí? Yo me estoy ayudando con unos marcadores para mantener la posición y con el sobrante que tengo del hocico cuando lo tejí, lo uso para coserlo a la carita. ¿Sí? Así que con una aguja lanera me tomo el trabajo de ir tomando un punto del hocico, llevándolo hacia atrás, uniéndolo con la carita y vuelvo hacia adelante. Con mucho cuidado. Si dejaron un extremo bastante largo, con este mismo extremo van a poder hacer todo el hocico, todo el reborde del hocico. Si le falta, simplemente unen un nuevo hilo del mismo color para que no se note diferencia y continúan tejiendo. A medida que van avanzando, van retirando los marcadores y así mantienen bien la posición del hocico bien centrada en este granny. Bueno, vamos a avanzar un poquito y seguimos. Acabo de terminar de coser el hocico y ahora debo de bordar los ojos a los costados. Para ello voy a usar el color negro y la misma aguja lanera. Puedes usar el punto que te guste más estéticamente para terminar de formar los ojitos. En mi caso simplemente fui de atrás hacia adelante usando un punto cruz hasta formar como una pelotita.
Listo, ajusto y hago un nudo y repito lo mismo para el segundo ojito. Acá ya bordé el segundo ojito, ven que va tomando forma nuestra vaquita, cómo va cambiando. Eso que ven ahí es el gatito que faltaba, que se quiso acostar cerca de nosotros. Coloca la parte interna sobre la parte externa de la oreja y cóselas usando el extremo que nos sobró para ello. Lo que nos sirve para que no se mueva es ponerles los marcadores, ¿sí? Y con la aguja lanera pasar por un punto de la parte de adelante y unirlo con la parte de atrás. Hacemos lo mismo que hicimos con el hocico cuando lo unimos a la carita en el granny. Sujetamos bien, giramos un poquito y vamos de atrás hacia adelante con mucho cuidado. Ahí va. Y así todo alrededor de la circunferencia. Vamos a avanzar un poquito y les muestro luego lo que tenemos que hacer. Luego de tener cosidas ambas partes, debemos de doblar por la mitad la orejita, dejando la parte interna para adentro y formando un cono. Y cosemos la parte del borde para mantenerlo fijo. Le damos apenas unas 3 puntaditas. Esta sería la segunda. Atravesamos, como pueden ver, de lado a lado. Que quede bien sujeto y que se forme así el conito, que es la forma de la orejita. Con este mismo extremo que tenemos vamos a unir esta orejita con la carita. ¿Ven cómo queda? Como un conito. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que colocarla una de cada lado de la parte frontal del hocico. Así. ¿Ven? Entonces, esa misma puntadita lo llevo hacia atrás y lo traigo nuevamente hacia adelante para asegurarme que ese extremo de la orejita quede bien ajustadito y que mantenga además esa formita que le dimos. Cuando estés conforme, anuda bien y esconde el sobrante y haz lo mismo con la otra oreja. Así que vamos a avanzar y vamos a ver cómo quedaría la otra colocada. Acabo de terminar con las orejas, solo falta colocar los cuernos y coserlos. Si prestan atención, uno de los lados es curvo. Ese lado debe mirar hacia afuera, así que lo colocamos en la parte interna de la oreja y lo cosemos. Usamos la aguja lanera y con la misma técnica cosemos el cuerno al borde de la carita de la vaca y le damos unas puntadas para que queden firmes.
Avancemos y vemos a ver cómo quedan. Y listo, hemos terminado, pero debes de tener en cuenta lo siguiente. Para que los detalles de la vaca, como el hocico y las orejas, queden bien definidos, teje con una tensión uniforme y ajustada. Si notas que algunas partes quedan demasiado flojas, prueba a usar un ganchillo más pequeño solo para esos detalles. Esto ayudará a que la forma de la vaca resalte aún más en tu Granny Square. Y así terminamos nuestro Granny Square 3D de vaca. Este diseño es perfecto para seguir sumando piezas a nuestra colección de animales de granja y crear una manta única y especial. Recuerda que puedes combinar colores y ajustar detalles para hacerla aún más personalizada. Si te gustó este tutorial, déjame un comentario y dime qué otro animal te gustaría ver en esta colección. Si quieres apoyar mi trabajo, puedes invitarme a un cafecito en Ko-fi. Encuentras el enlace en la descripción del video. Nos vemos en el próximo tutorial y como siempre les digo, anímate a crear, teje tus sueños. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones.